Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos con un episodio nuevo de Anatomofisiología y Actividad Física. En el episodio anterior hicimos la introducción y veíamos la perspectiva de la anatomía, la fisiología y cómo éstas nos iban a ayudar a entender los efectos del entrenamiento en el cuerpo. Vimos también cuáles eran los niveles de organización corporal, los tipos de tejidos y los 11 sistemas corporales. Hoy día vamos a hablar de los elementos que componen al cuerpo humano, elementos orgánicos e inorgánicos. El ser humano se compone por dos tipos de elementos. ¿Ya? Estos son orgánicos e inorgánicos, como mencioné antes. Y cuando hablamos de orgánicos me refiero a los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Ya? Por el otro lado, los inorgánicos serían aquellos como el agua, los gases respiratorios y los electrolitos. Hablemos de los bioelementos orgánicos primero. Empecemos con el carbohidrato. También se conoce como hidrato de carbono o glúcido. Es una molécula compuesta de variadas estructuras y se compone de carbono, hidrógeno y oxígeno. Por tamaño, las más chicas van a ser los azúcares simples o monosacáridos. Algunos ejemplos serían la glucosa, galactosa, fructosa, y que fundamentalmente son la opción energética para las células. La primera: cuando se unen dos moléculas de monosacáridos se originan los disacáridos. Ejemplos de ellos son la unión de glucosa con fructosa, que forman sacarosa. Glucosa y glucosa forman maltosa, y glucosa con galactosa forman lactosa. Y cuando se unen un número mayor de moléculas de monosacáridos, se originan los polisacáridos. Por ejemplo, el glucógeno, ¿ya? Que es la forma de almacenamiento de la glucosa en el hígado o el músculo esquelético. Y cuando se degrada, libera las moléculas de glucosa que pueden utilizarse como fuente de energía. Importantísima esa parte. Ya, otro bioelemento son los lípidos. Estas son moléculas insolubles en agua compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entre ellos están los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroides. En el caso de los triglicéridos, vamos a decir que están formados por glicerol y ácidos grasos. Y son los lípidos más abundantes. Actúan también como fuente de energía para muchas células del organismo. Estos ácidos grasos, al mismo tiempo, tienen una longitud distinta en sus cadenas y en el número de átomos que los forman, ¿ya? Los ácidos grasos saturados, por ejemplo, que forman la grasa saturada, tienen todos los enlaces ocupados, mientras que en los no saturados, de las grasas insaturadas, existen uno o más dobles enlaces porque todos los átomos de carbono, no todos los átomos de carbono están saturados por átomos de hidrógeno, ¿ya? En el caso de los fosfolípidos, resalta su característica de tener dentro de sí un grupo fosfato. Los más comunes son las lecitinas, ¿ya? En los que una molécula de colina se une a un glicerol y a dos moléculas de ácidos grasos. Su estructura determina que sean componentes fundamentales de las membranas celulares. Y también dentro de estos lípidos están los esteroides, moléculas con 3 anillos de 6 carbonos unidos a otro anillo de 5 carbonos. El más importante es el colesterol. Este se encuentra en la membrana celular, es precursor de hormonas tan importantes como hormonas sexuales, estrógenos, andrógenos, o los corticosteroides suprarrenales. También da origen a la vitamina D o calcitriol. Otro componente otro bioelemento orgánico serían las proteínas. Estas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y en algunos casos tienen azufre. Se forman por unidades más elementales que son los aminoácidos, de los cuales hay 20. Los seres humanos pueden sintetizar 12 de estos aminoácidos, el resto, los otros 8, tienen que obtenerlos de la dieta. Las proteínas van a desempeñar muchas funciones importantes, como por ejemplo el caso de las enzimas, que son proteínas que catalizan reacciones químicas en el organismo. Otras proteínas tienen función estructural en muchas partes del cuerpo: piel, pelo, tendones, uñas. Otras transportan sustancias de la sangre, por ejemplo la albúmina. Otras transportan información hacia las células, como la insulina. Otras defienden al cuerpo frente a agentes nocivos, como los anticuerpos o inmunoglobulinas. Y también las proteínas se pueden sintetizar para proporcionar energía. El último bioelemento orgánico serían los ácidos nucleicos, que son moléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo.
Se agrupan en unidades elementales denominadas nucleótidos, que están formadas por un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. ¿Ya? En el caso del ADN, el ácido desoxirribonucleico, sabemos que es el material genético de la célula. Sus moléculas de azúcar son de un tipo denominado desoxirribosa y sus bases son de 4 tipos: guanina, adenina, timina y citosina. Se asocian en el núcleo celular con proteínas denominadas histonas para formar la cromatina, que durante la mitosis se condensa originando los cromosomas, en los cuales se encuentra la información genética de nuestro organismo. Y el ARN, el ácido ribonucleico, puede ser de 3 tipos: mensajero, de transferencia o ribosómico. Actúa como un intermediario de acción del ADN. Lo constituye la ribosa como azúcar, y sus bases pueden ser adenina, uracilo, citosina o guanina. Muy bien, con eso terminamos los bioelementos orgánicos, pasamos a los bioelementos inorgánicos que componen nuestro cuerpo, como el agua, ¿ya? Una molécula inorgánica constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, donde sus funciones principales van a ser el transporte. Muchas sustancias se disuelven en agua y pueden así transportarse a través del cuerpo. Por ejemplo, así se transportan los nutrientes y productos de desecho por la sangre, que está constituida fundamentalmente por agua. También tiene una función el agua de generar reacciones químicas, ¿ya? Pasan en ella. Muchas de ellas son necesarias para la vida y no pueden tener lugar a menos que las moléculas se puedan disolver en agua. Otra función es la protección. Por ejemplo, las lágrimas, que protegen la superficie del ojo, o el líquido encefalorraquídeo, que protege el cerebro. También regula la temperatura. La sangre libera calor en la superficie corporal y ayuda así a regular la temperatura. Otro bioelemento inorgánico es el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno sabemos que es una molécula formada por 2 átomos de oxígeno. Nosotros, los seres humanos, captamos de la atmósfera el oxígeno y así lo transportamos hacia las células, que lo requieren en sus reacciones químicas, mediante las cuales van a obtener energía de los nutrientes. Por otro lado, el dióxido de carbono, que se forma por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, se genera cuando las células metabolizan moléculas orgánicas y debe liberarse a la sangre y expulsarse a través de la respiración. Porque si no, se acumula en las células y resulta tóxico. Va a ser un producto de desecho. Y finalmente, dentro de los bioelementos inorgánicos tenemos a los electrolitos, que son sustancias que en solución se descomponen para formar iones. Si están cargados positivamente se llaman cationes y si están cargados negativamente se denominan aniones. Los electrolitos pueden ser ácidos, bases o sales. En el caso de los ácidos, ¿ya? Sabemos que son sustancias que en solución liberan iones hidrógeno. En el cuerpo hay muchos ácidos que desempeñan una función fundamental, importante, como el caso del ácido clorhídrico, del jugo gástrico, que facilita la digestión. Otro elemento serían las bases. Las bases o compuestos alcalinos, cuando se disocian, producen un aumento del número de iones hidroxilo o reducen el de iones hidrógeno. Un ejemplo es el ion bicarbonato, que se relaciona con funciones importantes, tales como la eliminación de productos de desecho o el transporte de gases respiratorios, ¿ya? Y el último, y no por eso el menos importante, serían las sales, que son compuestos que resultan de la interacción entre los ácidos y las bases, ¿ya? Un ejemplo es el cloruro sódico, también el cloruro potásico o el fosfato cálcico. Son importantes para una multitud de funciones, como la contracción muscular, ¿ya? También para el funcionamiento de los nervios o la formación de los huesos. Bien, con eso terminamos bioelementos orgánicos e inorgánicos. En la próxima clase empezamos con la célula. Si tienen dudas, consulten por favor. Si tienen ideas, plantéenlas. Espero que el episodio les haya gustado, les haya parecido de interés. Si pueden, denle like, compartan, o si quieren colaborar, también se los agradezco. Me despido. Adiós.